En Milei, José Venegas construye una crónica intelectual y política sobre la figura de Javier Milei, enmarcándola dentro del contexto argentino y mundial del siglo XXI. Más que una biografía convencional, el libro es una reflexión sobre el fenómeno que representa Milei, sus ideas, su discurso y su irrupción como fuerza disruptiva frente a una clase política que el autor describe como moralmente quebrada y económicamente ignorante. Venegas aborda al personaje no desde el fanatismo ni desde la distancia académica, sino como testigo y partícipe de un tiempo histórico en el que la palabra libertad, pronunciada sin eufemismos, se convierte en una afrenta al poder establecido. Desde las primeras páginas, Venegas sitúa a Milei como una figura anómala en la política argentina. Un economista formado en la academia tradicional, con un pasado profesional en el sector privado y un largo recorrido como docente y divulgador, que se transformó, casi sin proponérselo, en un fenómeno cultural y electoral. Para Venegas, el ascenso de Milei no se explica por la política sino por la decadencia del sistema político. Su aparición es el resultado lógico de un país que, tras décadas de estatismo, corrupción y declive moral, ya no encontraba respuestas en las estructuras partidarias tradicionales. Argentina, dice el autor, había llegado a un punto de saturación en el que el discurso del gasto, la redistribución y la victimización ya no podía sostenerse. En ese vacío irrumpió Milei, con una voz que parecía venir de otro tiempo, una mezcla de indignación moral, rigor técnico y desafío intelectual. El autor describe cómo Milei, a través de los medios de comunicación, comenzó a ganar notoriedad en el debate público. Su estilo confrontativo, su lenguaje sin filtros y su defensa apasionada del capitalismo despertaron tanto admiración como rechazo. En un país donde el discurso económico dominante se construye sobre el mito de la justicia social y la omnipotencia estatal, escuchar a un economista decir que el Estado es una asociación criminal o que el socialismo es una religión de resentidos resultó explosivo. Venegas retrata ese impacto como un fenómeno de despertar colectivo. Jóvenes que nunca habían leído a Mises ni a Hayek comenzaron a repetir sus nombres, estudiantes y trabajadores redescubrieron la palabra libertad como algo concreto y urgente. Para el autor, lo que ocurrió fue más que una campaña política, fue el inicio de una revolución cultural que cuestiona el relato hegemónico de los últimos 70 años. El núcleo del libro está dedicado a explorar las ideas que sustentan el pensamiento de Milei. Venegas lo presenta como un exponente contemporáneo de la escuela austríaca de economía, heredero de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Murray Rothbard. Explica que para Milei la economía no es una ciencia matemática, sino una ciencia de la acción humana, donde el orden surge de la interacción libre de individuos que persiguen fines propios. Frente a la visión keynesiana y neoclásica, que coloca al Estado como agente equilibrador, Milei reivindica el proceso de mercado como el mecanismo más eficiente y moralmente justo para coordinar decisiones dispersas. Venegas enfatiza que esta concepción no es solo técnica, sino ética. El liberalismo que Milei defiende se funda en el principio del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, lo que significa que cada persona tiene derecho a perseguir sus fines sin interferencias siempre que no viole los derechos ajenos. Ese principio, aparentemente simple, es para el autor la piedra angular del pensamiento mileísta y la razón de su atractivo entre los jóvenes. A lo largo del libro, Venegas traza un paralelismo entre el surgimiento de Milei y los grandes movimientos liberales de la historia argentina. Recuerda a Juan Bautista Alberdi, a Domingo Faustino Sarmiento y a la generación del 80 como los arquitectos de un país que abrazó el progreso bajo los principios de la libertad individual y el orden constitucional. Aquella Argentina, dice, se convirtió en una de las naciones más prósperas del mundo porque respetó las reglas del mercado y la propiedad privada. Sin embargo, tras el golpe de 1930 y el surgimiento del peronismo, el país se apartó de ese rumbo para abrazar una cultura del privilegio, el asistencialismo y la mediocridad. Milei aparece entonces como una suerte de heredero de Alberdi en el siglo XXI, intentando restaurar la tradición liberal perdida y denunciando sin concesiones las causas del deterioro nacional. Venegas muestra cómo esa continuidad histórica otorga a Milei una legitimidad intelectual que lo diferencia de los populismos modernos. No inventa un nuevo dogma, sino que rescata una tradición olvidada. El autor también se detiene en la dimensión emocional y comunicativa del fenómeno. A diferencia de los políticos tradicionales, Milei no busca agradar, su discurso no es conciliador, sino provocador. Sus insultos a la casta política, su desprecio por los consensos falsos y su rechazo a los eufemismos no son gestos de arrogancia, sino, según Venegas, actos de sinceridad en un entorno donde la mentira es regla.
Milei no promete milagros, sino sacrificio y esfuerzo, no ofrece subsidios, sino responsabilidad. Esa brutal honestidad, dice el autor, es lo que lo volvió creíble para una sociedad harta de la hipocresía. Venegas lo describe como un anticuerpo del sistema, alguien que reacciona ante la enfermedad moral de la política argentina con la misma vehemencia con la que un organismo combate una infección. Por eso, agrega, las críticas que recibe, ser tildado de loco, peligroso o extremista, no son más que los reflejos de un sistema que se siente amenazado por quien lo desnuda. El relato de Venegas no elude las tensiones internas del liberalismo ni las contradicciones de la figura de Milei. Reconoce que su estilo personalista y su temperamento explosivo generan resistencias, incluso dentro del movimiento liberal. Sin embargo, advierte que esas características son inseparables de su autenticidad. La ira de Milei no es teatral, sino moral, proviene de su repudio a la mentira y de su convicción de que el socialismo destruye la dignidad humana. Venegas analiza cómo ese temperamento, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una herramienta política. En una sociedad acostumbrada a la apatía, la pasión de Milei funciona como un motor emocional que devuelve energía al debate público. El liberalismo, que durante décadas había sido visto como un discurso frío y elitista, recupera gracias a Milei una carga épica y popular. La libertad, dice Venegas, vuelve a ser una causa que emociona. A medida que avanza el libro, el autor examina la transformación de Milei de economista mediático a candidato político, finalmente, a presidente de la nación. Narra cómo su entrada a la política fue recibida con escepticismo tanto por la izquierda como por la derecha, ambas acostumbradas a repartirse el poder. Su triunfo, según Venegas, fue la confirmación de que la sociedad argentina había alcanzado un punto de inflexión. Los votantes ya no creían en las promesas de los políticos tradicionales, sino en la posibilidad de un cambio radical basado en ideas, no en prebendas. Venegas interpreta la victoria de Milei como un acontecimiento histórico comparable al surgimiento de Ronald Reagan en Estados Unidos o de Margaret Thatcher en el Reino Unido, una reacción liberal ante el agotamiento del estatismo. Pero, a diferencia de esos casos, el contexto argentino, con una inflación descontrolada, pobreza estructural y corrupción endémica, hacía que el desafío de Milei fuera mucho más profundo. El autor dedica también un análisis detallado a la batalla cultural que Milei plantea. Para Venegas, no se trata solo de reformar la economía o reducir el gasto público, sino de revertir un sistema de valores corrompido. La idea de que el Estado debe resolverlo todo ha convertido a los ciudadanos en dependientes y ha erosionado la noción de responsabilidad individual. Milei, con su prédica constante sobre la moralidad del capitalismo y la inmoralidad del colectivismo, busca restaurar la autoestima del individuo y el respeto por el mérito. Venegas señala que esta dimensión ética es el núcleo del mileísmo, su defensa del mercado no es pragmática, sino moral. En un pasaje central del libro, el autor resume esta visión diciendo que para Milei, el capitalismo es el único sistema justo porque respeta la libertad y la propiedad, que son los fundamentos de la dignidad humana. En la parte final, Venegas reflexiona sobre las reacciones que genera Milei, tanto entre sus seguidores como entre sus detractores. Los primeros lo ven como un redentor que enfrenta al sistema con la verdad, los segundos, como un peligro para la democracia. Venegas intenta desmontar esta última acusación mostrando que, en realidad, es el estatismo el que atenta contra la democracia al concentrar poder y destruir las instituciones. Milei, al contrario, defiende la república liberal y la limitación del poder político. La confusión, explica el autor, surge porque la mayoría de los argentinos han sido educados en una cultura estatista que identifica la democracia con el reparto y el paternalismo. Por eso, cuando alguien propone libertad y responsabilidad, parece autoritario. En este sentido, Venegas sostiene que el desafío más grande de Milei no es económico sino cultural, lograr que una sociedad habituada a la dependencia aprenda a vivir en libertad. El cierre del libro es tanto una defensa del liberalismo clásico como un elogio a la coherencia intelectual de Milei. Venegas recuerda que, a diferencia de los políticos tradicionales, Milei no llegó al poder mediante promesas vacías, sino a través de un programa ideológico explícito. Su discurso es una continuación directa de su pensamiento académico, y su práctica política busca ser la concreción de esas ideas. Esa coherencia, dice el autor, es su mayor virtud y también su mayor desafío, porque lo obliga a gobernar sin traicionarse. Venegas reconoce la magnitud de la tarea, reformar un país atrapado en el populismo sin sucumbir al pragmatismo político. Sin embargo,
concluye que, más allá de los resultados concretos, el fenómeno Milei ya ha logrado algo que parecía imposible: devolverle a la palabra libertad su poder transformador. En definitiva, Milei de José Venegas es una obra que combina biografía, análisis político y reflexión filosófica. Es un testimonio del surgimiento de un líder que encarna una rebelión intelectual contra décadas de decadencia moral y económica. El libro ofrece una lectura apasionada pero rigurosa del pensamiento mileísta y lo sitúa dentro de la tradición liberal argentina y universal. A través de su prosa, Venegas retrata no solo a un hombre, sino a una época, la de un país que, al borde del colapso, encuentra en la libertad una última oportunidad. Así, el relato se convierte en una defensa de las ideas que hicieron grande a la civilización occidental y en una advertencia contra los dogmas que la han puesto en riesgo. En ese sentido, el libro no es solo sobre Javier Milei, sino sobre el renacimiento de una esperanza, la de que las ideas, cuando son verdaderas, aún pueden cambiar el mundo.